Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esa lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Mateo capítulo 22. Parábola del banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo: El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: Digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis toros y mis reses cebadas. Todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: El banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. El pago de impuestos al César. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios del rey Herodes, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esa imagen y esta inscripción?, preguntó. Del César, respondieron. Entonces dijo Jesús: Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. El matrimonio en la resurrección. Ese mismo día los saduceos, que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no tuvo hijos. Dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano. Fue así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús contestó:
Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. El mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es descendiente? De David, respondieron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Capítulo 23. Jesús critica la hipocresía. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras, escritas en anchas cintas, y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas, y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y los fariseos hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Recorren la tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. ¡Ay de ustedes, guías de ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento! Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda
o el altar que hace sagrada la ofrenda. Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Sí, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Éxodo capítulo 24, 25 y 26. Ratificación del pacto. El Señor dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los jefes de Israel. Ellos podrán adorar a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí, el Señor. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Ellos respondieron:
Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: Esta es la sangre del pacto que de acuerdo con estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, más los 70 jefes de Israel, subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo, y a pesar de que estos jefes de los israelitas contemplaron a Dios, Él no les hizo daño, así que comieron y bebieron juntos. El Señor dijo a Moisés: Sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero dijo a los jefes: Esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube, subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Las ofrendas para el santuario. El Señor habló con Moisés y le dijo: Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, también piedras de ónice y otras piedras preciosas para montarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. El arca. Haz un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Por dentro y por fuera recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Entonces pon dentro del arca las tablas del pacto que voy a entregarte. Hazle al arca una tapa de oro puro, de 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho. Y para los 2 extremos de la tapa del arca harás 2 querubines de oro trabajado a martillo. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con la tapa del arca. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima de la tapa del arca y cubrirla con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia la tapa del arca. Coloca la tapa encima del arca y pon dentro de ellas las tablas del pacto que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca donde están las tablas del pacto. Desde la parte superior de la tabla del arca te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. La mesa. Haz una mesa de madera de acacia de 2 codos de largo por 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Recúbrela de oro puro y ponle alrededor
una moldura de oro. Haz también un reborde de 1 palmo de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del borde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas, donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. También deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas líquidas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. El candelabro. Haz un candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. De los costados del candelabro saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flores de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salen del candelabro habrá un cáliz. Debajo del segundo par de brazos habrá un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos habrá un tercer cáliz. 6 brazos en total. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro trabajado a martillo. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapabilos y braseros deben ser de oro puro para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usará un talento de oro puro. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te mostró en el monte. El santuario. Haz el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 28 codos de largo por 4 codos de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra. Luego haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana color azul. Haz lo mismo en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto pon 50 presillas y en la última cortina del segundo conjunto pon otras 50 presillas, de modo que las presillas se correspondan entre sí. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas deben medir lo mismo, es decir, 30 codos de largo por 4 codos de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal de la tienda. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para unir la tienda del santuario para que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán media cortina adicional que quedará colgando a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrará un codo en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para la tienda un toldo de piel de carnero teñida de rojo y para la parte superior pon otro de pieles finas. Prepara para el santuario unos tablones de madera de acacia y colócalas en posición vertical. Cada tablón debe medir 10 codos de largo por 1,5 codos de ancho y contar con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los harás así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata
que irán debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata. Pon 2 de esas bases debajo de cada tablón. Pondrás 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas del santuario en el extremo opuesto. Estos 2 tablones deben ser dobles desde la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. Prepara también unos travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental en la parte posterior del santuario. El travesaño central deberá pasar de un extremo al otro a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Haz una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca con las tablas del pacto detrás de la cortina. Pon una tapa sobre el arca con las tablas del pacto dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Haz para la entrada de la tienda una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino bordada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro y funde para los postes 5 bases de bronce. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas, para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.